Ya, muy bien. Entonces vamos a ver el tema. El último es, es lo que es cáncer cutáneo. ¿Ok? Bueno, cáncer de la piel. ¿Ok? Bueno, sabemos que el cáncer actualmente y cada vez va haciéndose más, es una de las principales causas de mortalidad y también de morbilidad en el mundo. El 40 al 50% de estos cánceres puede prevenirse y evitar si se conocen las causas y los factores de riesgo. Es importante conocer entonces cuáles son las causas y los factores de riesgo. En el Perú, en los últimos años, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, los cánceres más frecuentes en general fueron el cáncer de cervix, de estómago, de mama, de piel y próstata. La piel viene a ser uno de los cánceres también con relativa frecuencia y su incidencia se ha incrementado en las últimas décadas. Por eso es importante su conocimiento para la sospecha diagnóstica que nos permite hacer un tratamiento oportuno y conocer cuáles son las medidas preventivas para evitar su presentación. Entonces, el cáncer de piel es un cáncer, es una eh, proliferación de unas células alteradas en cualquiera de las capas de la piel. Nosotros ya conocemos, es un esquema de lo que viene a ser la piel. Aquí pueden ver la epidermis, ¿no? La epidermis, todo lo que es la dermis, la hipodermis, y podemos ver claramente los vasos sanguíneos y también los anexos cutáneos, el folículo piloso con la glándula sebácea y algunas glándulas sudoríparas de forma aislada. Tenemos el músculo erector del pelo, ¿ok? Y los vasos sanguíneos. Entonces, el cáncer se puede dar en cualquiera de estas estructuras y se da. En realidad hay cánceres que afectan hasta el músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas, el mismo pelo, los vasos sanguíneos, el tejido adiposo, ¿ok? Va a afectar a cualquiera de las estructuras que nosotros ya hemos estudiado de la piel, se va a afectar. Pero el cáncer de piel se va a dividir en dos grupos, en un cáncer tipo no melanoma y en un cáncer melanoma. ¿Por qué se divide así? Porque el melanoma es uno de los cánceres más agresivos en general y dentro de los cánceres cutáneos es el que produce más mortalidad. O sea, la mayoría de personas que se mueren de cáncer cutáneo muy probablemente sea un melanoma. ¿Ok? Entonces, tanto es así la importancia que se ha dividido a los cánceres cutáneos en dos grupos. Entonces, tipo no melanoma y melanoma. El tipo no melanoma obviamente va a abarcar los cánceres que no son, que no derivan del melanocito. Generalmente vienen a ser los más frecuentes. Primero es el carcinoma vasocelular, el espinocelular y los que pueden afectar los otros, las otras células o los otros tipos de componentes que tiene la piel. El más importante es el carcinoma vasocelular de este grupo. ¿Por qué? Porque es el más frecuente. Es la variante más frecuente. Imagínense, de todos los cánceres cutáneos no melanomas, el grueso es vasocelular, 75%. Y se llama vasocelular porque se origina en la capa basal de la epidermis. ¿Se acuerdan de la epidermis que había una célula de capas basales? Pues aquí se va a iniciar el carcinoma vasocelular. ¿Qué factores están relacionados con la presentación de este cáncer? Hay factores ambientales, genéticos, probablemente, pero definitivamente el factor más importante en carcinoma vasocelular es la exposición solar o la causada por la radiación ultravioleta. Ese es el factor más importante. Entonces, de aquí lo más importante es que el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente que tenemos a nivel de la piel, se origina en la capa basal y que la causa más importante que está relacionada a la presentación de este cáncer viene a ser la exposición solar. Hay otros factores asociados, por supuesto, ¿no? La exposición crónica al arsénico, el tratamiento con radiación, terapias inmunosupresoras, traumas mecánicos, cicatrices,
¿ok? Pero el factor más importante viene a ser la radiación ultravioleta. Y casi el 70%, hasta más de los carcinomas vasocelulares, se presentan en la cara y en la cabeza. ¿Por qué? Porque son zonas fotoexpuestas y dentro de la cara la zona más afectada viene a ser la nariz, sobre todo la punta nasal, porque la nariz viene a ser una de las partes de nuestra cara que más resalta, ¿no? Así estemos al mediodía, en cualquier momento, siempre la nariz es la zona que tiene la zona más resaltante en la cara. Entonces ahí es donde se presenta con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces, pero de todo el cuerpo es la cara y la cabeza, y dentro de la cabeza, la nariz, las áreas más frecuentemente que van a ser afectadas por ese tipo de cáncer, ¿ok? Aquí vemos una fotografía histológica, que seguro la van a ver en su clase de patología, del carcinoma vasocelular. Va a nacer en las células basales y vamos a ver aquí que, si ustedes más o menos pueden visualizar, aquí podemos ver, perdón, las células, vamos a ver unas células alteradas con nucleolos grandes, hiperpigmentados, que se encuentran produciendo como estos nidos, ¿ok? Esos son un carcinoma vasocelular. ¿Cómo se ve el carcinoma vasocelular? Primero, que estas lesiones, como tienen que ver con la exposición solar, por lógica se va a presentar en gente adulta, ¿ok? Personas a partir de los 40, 50, hacia adelante van a presentar, porque como la causa más importante es el fotodaño o la exposición solar, entonces tiene que ser en gente adulta. Y se va a presentar como una neoformación exofítica. Esta no va a aparecer en un lunar, o sea, es una nueva lesión. Yo no tenía nada en la cara y de pronto empiezo a presentar, como la gente lo menciona, un granito, una pápula, ¿ok? Cuya apariencia más frecuente tiene tipos, obviamente el carcinoma vasocelular tiene variedades, pero la presentación más frecuente es una pápula perlada, una pápula eritematosa, un tanto traslúcida y que tiene telangiectasias en su periferia o en la misma lesión. ¿Ok? Entonces, si yo soy una persona a partir de los 40 años que me sale una lesión papular con pequeñas telangiectasias, algo traslúcida, yo tengo que sospechar y está localizado en zonas fotoexpuestas o en mi dorso nasal, una de las primeras sospechas que yo tengo que obtener es que sea un cáncer de piel. Yo no voy a pensar que a la edad de los 40, 50 años me está saliendo un lunar. ¿Ok? De repente me puede salir queratosis seborreica, léntico, pero la queratosis no tiene esta característica. Lo vimos en la clase anterior. La queratosis se ve como una lesión verrucosa, un tanto oscura. ¿Ok? Entonces, esta lesión es compatible con un carcinoma vasocelular. Es una lesión que persiste en la cara, que no se cura. Entonces, muchos de los pacientes lo peñizcan, lo lastiman o le aplican algún tipo de sustancia y la lesión persiste mucho tiempo, no se cura. Puede inclusive tener síntomas, puede tener prurito, puede tener un poco de sangrado, puede tener de repente dolor en la zona, ¿no? Este tipo de cáncer de avance lento. Es poco probable que dé metástasis. Este cáncer vasocelular no hace metástasis. Prácticamente va a empezar a destruir los tejidos y así va a avanzar. ¿Ok? Es una lesión, entonces, si yo tengo una lesión persistente en una persona adulta, en zonas fotoexpuestas, que no cubra, que yo le aplico un antibiótico, un cicatrizante de repente, y no ha mejorado, y dura tiempo, vamos a ponerle 2, 3, 4 meses hacia adelante, pues yo tengo que pensar que es un cáncer de piel. Entonces, crecimiento lento, es localmente invasivo, ¿ven? No hace metástasis, sino avanza y bajo potencial de metástasis. Entonces, miren, esta lesión papular, dato translúcida con telangiectasia. Aquí, esta lesión ha abarcado toda la frente, inclusive abarca un poco de cuero cabelludo. ¿Ves? Esta lesión esta lesión papular puede tener 2, 3 años.
4, pero esta debe tener siquiera unos 7 u 8 años. ¿Ok? No ha habido un tratamiento, un diagnóstico oportuno y está avanzando, invadiendo de forma local. Este también es un carcinoma vasocelular, pero se ha pigmentado. También puede suceder, se pigmenta, un tanto oscuro. No llega a ser negro total, pero sí un poco oscuro. Y como les había mencionado, el carcinoma vasocelular tiene varias formas clínicas. La que acabamos de describir es la nodular, la que es translúcida, la que tiene telangiectasias. Pero hay algunos que se pigmentan. No llega a ser negro, pero puede ser pigmentado, puede ser una lesión ulcerada, puede ser como una placa también. Y puede ser como una morfea, o sea, media atrófica. ¿Ok? Entonces, en resumen, cualquier lesión en persona adulta, 40, 50, en zona fotoexpuesta, pues lo más frecuente es una lesión papular, pero si me sale una costrita, una herida, una lesión o una depresión, que es más raro de ver este tipo morfeiforme, que no mejora con tratamiento, que ha pasado tiempo, más de 6 meses, y persiste y síntomas asociadas, la primera posibilidad siempre va a ser un cáncer de la piel. ¿Ok? Siempre va a ser un cáncer de la piel. Vamos al segundo cáncer. El carcinoma epidermoide es el segundo en frecuencia, ¿ya? Es el resultado de la transformación maligna de los queratinocitos del epidermis, que no son de la capa basal, que están en cualquiera de sus capas, ¿ok? Entonces, ese es el carcinoma escamocelular o epidermoide. La radiación también juega un papel importante, pero ahí también hay otros factores importantes. No solo es la exposición solar. Está asociado este tipo de carcinoma epidermoide, está asociado a infecciones. Dentro de las infecciones, el virus del papiloma humano. ¿Se acuerdan que cuando vimos el virus del papiloma humano, había algunos que eran de tipo oncogénicos, que quiere decir que tenían una capacidad oncogénica de producir cáncer? Pues en este tipo de cáncer sí está asociado a infecciones de tipo BPH. Pacientes con inmunosupresión, inflamaciones crónicas de la piel, son factores de riesgo para la presentación de este tipo de cáncer espinocelular o epidermoide o escamocelular. Entonces, estas lesiones también aparecen de nuevo, no aparecen sobre lunares, ¿ok? O, mire, aparecen de nuevo o son las lesiones precancerosas las que terminan de transformarse en un carcinoma epidermal. ¿Y cuáles son aquellas lesiones? Las queratosis actínicas, ¿ok? ¿Se acuerdan de las queilitis actínicas? Pues esas queilitis se transforman en carcinomas epidermoides. Las leucoplasias que hemos revisado en cavidad oral se transforman en carcinomas epidermoides. También las cicatrices, eso sí, por las queilitis, para terminar, las queilitis, por ejemplo, queilitis actínica, ¿ok? Se pueden transformar. Entonces, estos carcinomas aparecen como una lesión nueva o en lesiones premalignas, como las leucoplasias, las eritoplasias, las queilitis, ¿ok? Y este tipo de cáncer se puede presentar en zonas donde hay una inflamación crónica. Por ejemplo, si yo tengo una lesión ulcerada crónica por, no sé, por insuficiencia venosa de forma crónica, ya llevo mucho tiempo y me he tratado mi insuficiencia venosa, pero esas lesiones ulceradas han persistido a pesar del tratamiento adecuado, también tengo que sospechar que podría haberse transformado en carcinomas epidermoides. ¿Ok? También, cuando hay cicatrices en la piel por quemaduras generalmente, quemaduras ya sea por agua caliente o por calor directo y dejan cicatrices queloides. Esas cicatrices tienen que tener cierto cuidado a la exposición solar. Esas personas que tienen cicatrices queloides en la cara o en zonas fotoexpuestas y se exponen al sol, tienen un mayor riesgo de transformación maligna. ¿A qué? A carcinoma epidermoide. Eso es conocido. No se da mucho en el vaso celular. Aquí en el epidermoide sí se va a dar. ¿Ok? Entonces, carcinoma epidermoide aparece como una lesión nueva, lesiones premalignas asociado a inflamación crónica como úlceras o cicatrices.
También el tabaquismo, la exposición crónica al arsénico, ¿ok? Y estas pueden aparecer en mucosas y en genitales, sobre todo cuando está asociado a infección por VPH, cosa que no hemos visto en el vaso celular. El vaso celular generalmente le gusta en las zonas de epidermis queratinizado. Estas le encantan, puede aparecer en mucosas y en genitales, ¿ok? ¿Cuál es su presentación clínica más frecuente de un carcinoma epidermoide? Es la de tipo ulcerado. Es una presentación como si fuera un cráter. Es una lesión ulcerada de superficie regular, una base indurada que está infiltrando un poco los tejidos. ¿Ok? Estas pueden tener crecimientos un poco rápidos, no son lentos como el vaso celular. Estas sí hacen metástasis. Los carcinomas epidermoides tienen una mayor tendencia a hacer metástasis. Vaso celular, raro metástasis. Este hace metástasis, el vaso celular avanza lento. Este avanza un poco más rápido. ¿Ya? Es como si fuera un cráter. Esa es la presentación más frecuente. También hay otras presentaciones donde hay lesiones eritematosas como si fuera un eczema, mira, una placa eritematosa, eh, que es, eh, que es un carcinoma in situ, llamado también enfermedad de Bowen. ¿Ok? Este es un carcinoma epidermoide in situ, o sea, muy localizado, restringido. ¿Ok? Este entonces se llama enfermedad de Bowen. ¿Ok? Por ejemplo, si es una persona adulta mayor, tiene una lesión eritematosa, de repente tiene síntomas que no han mejorado con de repente se pensó inicialmente que era una inflamación u otro tipo de lesión, pero no mejora. Entonces, si yo tengo una lesión persistentemente eritematosa, que no mejora de aquí en el tiempo, a pesar de tratamientos adecuados para cierto diagnóstico, también debería pensar, sobre todo en personas adultas, que sea un carcinoma epidermoide, pero in situ, ¿no? Esto también lo vemos con frecuencia. Y hay otro, este viene a ser que, si ven la foto, es como si fuera una uña. Es un cuerno cutáneo. ¿Ok? Este cuerno cutáneo es como, tiene un componente de queratina similar al que tiene la uña o al cuerno de los animales. ¿Ok? Se presenta generalmente en personas adultos mayores. Al inicio parece una verruga, crece, tiene una base infiltrada y probablemente después crece como una lesión dura, como si fuera un cuerno. Esas lesiones que son como cuernos cutáneos hay que sacarlos y la base generalmente, no siempre, pero es muy probable que en la base de esas lesiones tengamos carcinomas epidermoides. Como habíamos dicho, este tipo de cáncer va a afectar las mucosas, ¿ya? Se forman lesiones tipo verrucosas, miren, en labio inferior, también acá en lengua, y también se puede ver lesión tipo verrucoso a nivel del pene. Y esos son los dos tipos de cáncer no melanoma más importantes, el vasocelular y el epidermoide. ¿Ok? Que vamos a ver en consultorio y esto sí me interesa que lo aprendan muy bien. ¿Ok? Cáncer de piel es una patología que está en aumento. Es muy importante que ustedes lo tengan presente, que lo estudien, sobre todo las presentaciones más frecuentes. Y vamos a cáncer de piel melanoma. ¿Ok? Melanoma, que es el cáncer que produce más mortalidad. Entonces, ¿dónde se va a producir? En los melanocitos, ¿no? Los melanocitos eran estas células que se encontraban generalmente a nivel de la capa basal y que su función es producir melanina y transportar esa melanina hacia los queratinocitos para que esta melanina cumpla su función de protección a nivel de los núcleos, de protegernos de la radiación ultravioleta, ¿ok? Pero estos melanocitos se van a alterar y van a producir un cáncer que justamente lleva el nombre de melanoma porque nacen los melanocitos, ¿ok? Este cáncer de melanoma tiene características de extenderse fácilmente a otras partes del cuerpo a través de la sangre o sistema linfático. Por eso produce gran mortalidad. Y el melanoma ha ido aumentando, representa, mira, un 4% de todos los tipos de cáncer. O sea, es un cáncer poco frecuente, pero
Miren, es responsable del 80% prácticamente de las muertes por cáncer de piel. Si bien es cierto, de 100 pacientes que yo veo con cáncer, 4 van a tener melanoma, pero de 100 pacientes que se mueren por cáncer de piel, 80 van a ser por melanoma. ¿Ok? Si bien es cierto, tiene poca incidencia, pero produce gran tasa de mortalidad. Entonces, los melanocitos obviamente son los que se van a presentar con alteraciones típicas de un cáncer, de un cáncer, ¿no? Con que la célula aumenta su mitosis, los núcleos son grandes, los nucleolos, y que tienen alteración de su arquitectura normal, por lo tanto, morfológicamente lo van a ver diferente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para melanoma? Melanoma se presenta hay ciertos factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Primero, es más frecuente en gente de piel blanca. Entonces, ellos tienen mayor riesgo, con cabello claro, ojos claros y que tienen múltiples pecas. Ellos son los que tienen más posibilidades de ser melanoma. Historia de quemadura solar, sobre todo en la infancia. ¿Ok? Entonces las personas que han tenido muchas quemaduras solares, han ido a la playa, se han insolado muchas veces en la infancia, pues esto es considerado un factor de riesgo. Obviamente la exposición prolongada o excesiva a la radiación ultravioleta juega un papel también. Y obviamente eso se ve en las personas que están más cerca, que viven al Ecuador o en lugares con mayor altitud. Otro factor de riesgo es que tengan múltiples lunares. ¿Ok? Y lunares atípicos, miren. Las personas que presentan múltiples lunares, tener más de 50 lunares en todo el cuerpo aumenta el riesgo de padecer melanoma. Personas de piel clara, mucha exposición, antecedentes de quemaduras, sobre todo en la niñez, y múltiples lunares, sobre todo más de 50, aumenta más tu riesgo de padecer melanoma. Y obviamente un factor genético está, por eso hay una historia familiar de melanoma. ¿Ok? La inmunosupresión también ayuda. La edad, obviamente, a más edad, más posibilidad de tener. Miren, el melanoma maligno se desarrolla en un 75% como una lesión nueva y pocas veces es en un lunar. ¿Ok? O sea, la mayoría tienen la idea de que los lunares se van a transformar en cáncer y no es tanto así. Los lunares no es que se va a transmitir, se va a transformar tanto en cáncer. Los melanomas van a aparecer de lesiones nuevas. Un 25% es la que va a hacer, se va a asentar sobre un lunar que ya había. El 95% se desarrolla en la piel, pero hay que recordar que también hay melanocitos en otras zonas, ¿no? Y también ahí se puede presentar, pero lo que nos interesa es que son las que están en piel. Hay varios tipos de melanoma. Aquí los vamos a describir, ¿ya? Generalmente son 4 tipos. Tenemos el melanoma de extensión superficial. Ese es el melanoma más frecuente. Y ese es el que asienta sobre lunares previos. Entonces yo tenía un lunar previo que aumentó de tamaño, con cambios en la coloración, como pueden ver ahí en la foto. ¿Ven? Parece que esta es la parte central donde estaba el lunar. Miren, y ha crecido con cambios. La parte más externa es un poco más, un marrón más claro y esta parte interna es un poco más oscuro. ¿Ok? En las mujeres más frecuente en las piernas y en los hombres más frecuente en el tronco. Y se llama de extensión superficial porque crece más superficialmente que a nivel profundo. ¿Ya? Entonces, más de extensión superficial porque crece más en superficial que profundo. Este es un melanoma que se llama nodular. Este es el más agresivo. En cualquier parte del cuerpo. Esta suele ser un tanto simétrica, ¿ven? Es más circular. Y su fase de crecimiento, ahí no crece tanto en extensión como el anterior. El anterior está más en extensión, está estirado, pero este nodular, su crecimiento es hacia la profundidad, es más radial. Por lo tanto, va a avanzar más rápido y obviamente puede tener más posibilidades en metástasis. Ya aparece como una lesión nueva.
Entonces, si yo tengo una lesión papular, nodular, oscura, negra, en una zona fotoexpuesta, en cualquier parte, yo tengo que pensar que podría ser un melanoma. Hemos tenido pacientes con melanoma de extensión superficial, melanoma nodular, ¿ok? El año pasado. Léntigo maligno es sobre todo en zonas expuestas al sol, ¿ya? Viene a ser como, se llama léntigo maligno porque es parecido a un léntigo, pero no es un léntigo. Las lesiones de léntigo, lo vamos a ver en consultorio, son lesiones uniformes, oscuras. Esta no. Esta tiene como varios colores. Pueden ver acá, ¿no? La zona central se ve mucho marrón más oscura y a medida que se va extendiendo la disminución, va a haber una disminución del color y en esta zona se va aclarando más. Esta lesión, esto que es una mácula, una placa, que tiene esas características de varios colores, tal vez asociado a algunos síntomas, tienen que hacernos pensar en una persona adulta en zona fotoexpuesta. Yo tengo que sospechar de un melanoma, un léntigo maligno, de tipo léntigo maligno. Y por último, tenemos el melanoma acral lentiginoso. ¿Se acuerdan que yo les dije que los melanomas más frecuentes que nosotros tenemos en América Latina y en Perú es melanoma acral? Pues esta es su presentación. Miren, se presenta generalmente en las palmas y en las plantas, más en miembros inferiores. ¿Ok? Se puede presentar aquí, lo vemos en el casi cerca al talón, una lesión oscura, negra, pero se presenta a nivel subunguial y puede confundirse con hematomas, pero habíamos dicho que los hematomas, a medida que la uña va creciendo, se va haciendo más distal. En este caso, el melanoma no. Entonces, el melanoma puede presentarse como una lesión lineal, como lo vimos en las fotos en la clase de uñas. Sí, pero puede aparecer como una lesión oscura que abarca toda la uña. ¿Ok? No es una lesión lineal, sino es toda. Aquí, igual manera, miren acá, inclusive sigue siendo un melanoma, pero ha habido, vamos a decir, una pérdida de tejido, ¿no? Y aquí, miren, a pesar de que se ve zonas erosionadas, rojas, con tejido de granulación, hay partes que son oscuras netamente. Entonces, el melanoma siempre va a tener esa presentación de una lesión oscura, negra, como si fuera un carbón. Esta tiene rápida progresión de crecimiento radial, ¿ok? Y hace metástasis, pues, ¿ya? Entonces, los melanomas acrales lentiginosos se puede presentar tanto en las plantas, en las palmas, sobre todo en las plantas, y a nivel periunguial. No hay que olvidarnos de eso. Y este viene a ser la cartilla seguramente que siempre hemos conocido, que siempre nos han hecho hincapié cuando es el día del lunar, ¿ok? Pero ahora sabemos que no siempre los lunares se transforman en melanoma, que la mayoría aparece como una lesión nueva, pero es importante tenerlo en cuenta. Es A, B, C, D, E. El A tiene que ver con simetría. En el caso yo paso una línea simétrica derecha-izquierda o arriba-abajo, y este en cambio no. Bordes regulares, estos son los verdes irregulares. El color, un solo color, diferentes colores. El diámetro mayor de 6 milímetros. Y la evolución que tengo que compararlo en el tiempo, ¿no? Cómo ha ido cambiando y los síntomas que vienen asociados, que puede ser dolor, prurito o sangrar. Entonces, el diagnóstico de cáncer cutáneo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer basado, obviamente, en mi historia clínica y observando mis lesiones, ¿no? Yo observo mis lesiones y yo puedo decir, ah, este es un carcinoma vasocelular, espinocelular o es un melanoma. Ante una sospecha, tengo que realizar una biopsia. Sí o sí, tengo que realizar una biopsia, es la única forma de corroborar el diagnóstico o de descartarlo. Y bueno, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, las evaluaciones complementarias, como por ejemplo una tomografía o una resonancia para ver la extensión, eso, o exámenes de sangre para ver algunos marcadores, de repente, eso nosotros no lo realizamos. Nosotros, una vez hecho el diagnóstico, nosotros hacemos la interconsulta con el área de oncología y oncología es el que hace la evaluación complementaria
o los exámenes prequirúrgicos para tratamiento quirúrgico. Entonces, por ello es importante nosotros que conozcamos cáncer cutáneo. ¿Cuál es el tipo más frecuente? ¿Cuáles las presentaciones más frecuentes? ¿Y qué factores están relacionados, ¿no? Para diagnosticar, tratar oportunamente y vamos a recordar algunas medidas preventivas, teniendo en cuenta lo siguiente. Miren, 2 millones de nuevos casos de cáncer de piel se dan cada año a nivel mundial. El 90% se debe a exposición solar, porque hemos visto que en los 3 tipos de cánceres el factor más importante es el sol. ¿Por qué? Porque pues, la capa de ozono se ha ido deteriorando, el aumento de la actividad de actividades al aire libre o la exposición aumentada en la niñez con un daño solar acumulativo, el aumento también de la esperanza de vida y muchas veces el desconocimiento juega un papel para que se haya incrementado. Y además hay que tener en cuenta esto. Mire, el 80% del daño solar no se produce en los adultos, se produce antes de los 18 años. O sea, desde la niñez hasta casi entrando a la juventud es donde tenemos el mayor cantidad de daño solar y no se expresa en ese momento, sino que se va a ver posteriormente. 5 quemaduras solares o una quemadura con ampollas en la infancia es suficiente para duplicar el riesgo de cáncer de piel. Ahora ustedes dirán, pero yo nunca me he quemado, nunca he presentado ampollas. Miren esto, incluso cuando no te quemas, 1 hora al sol sin protección, con frecuencia antes de los 30 años, aumenta un 75% más de riesgo de presentar cáncer de piel. Entonces, algunos no usan bloqueador. Cuando, vamos a decir, la intensidad de la radiación está que es muy elevada. Esta foto ya la hemos presentado y vemos claramente en esta foto cómo es que el papel de la radiación solar es importante, ¿no? Cómo hay un cambio muy evidente entre si comparamos el lado derecho e izquierdo de la cara de este paciente y esa diferencia es básicamente por la radiación solar, ¿ok? En todo caso, puede producir no solo envejecimiento cutáneo, sino también puede llevarnos hacia el cáncer. Entonces, para las medidas de prevención que ya hemos hablado de los bloqueadores solares, hemos hablado ampliamente de los tipos de radiación, de los efectos agudos crónicos de la exposición solar. Tenemos que saber qué fototipo de piel tenemos, ¿ok? Que esta exposición prolongada al sol puede producirnos y cómo es la protección solar. Los fototipos de piel que estuve mencionando siempre son los siguientes. Mira, se clasifican del 1 hasta el 6. El fototipo 1 es una piel muy clara, ojos claros, ¿ok? Es una piel muy blanca. El 2 es una piel blanca, pelo rubio, ¿ok? El tipo 3 es una piel un tanto clara. ¿Y cuál es la característica? Que el fototipo más bajo siempre se quema, nunca se broncea. Este siempre se quema, a veces este empieza ya a broncearse. ¿Ok? Ellos se queman. Quiere decir, quemar, ¿qué quiere decir? Que rápidamente, como no tienen tanta melanina, pues el sol les va a producir daño. Y ese daño puede ser un factor de riesgo para la presentación de cáncer de piel, obviamente. Entonces, los fototipos altos tienen que tener un cuidado, vamos a decir, más intenso que los fototipos, los bajos, que los fototipos altos. No quiere decir que una persona de fototipo 6 no haga cáncer. No he dicho eso. Solo que tiene que tener más cuidado. Las personas con fototipos altos también hacemos cáncer de piel. Por eso este es un factor. El tipo de piel es un factor. El otro factor es la exposición prolongada. Puede ser que yo todos los días soy fototipo 5 y me expongo todos los días, soy, no sé, pescadora, policía de tránsito, voy a tener obviamente cáncer de piel, a diferencia de otra persona que no se ha expuesto mucho. El fototipo 4, 5 y 6 son las pieles más oscuras, siendo la 6 la más oscura y que tienen bastante capacidad de bronceado, que como hemos visto es una respuesta a la exposición de la radiación ultravioleta. ¿Ok? Entonces vamos teniendo pieles más oscuras, ¿ok?
un tono marrón y las pieles negras son los fototipos 6. Entonces, hemos visto que la exposición prolongada al sol pues tiene efectos benéficos muy importantes, pero también tiene efectos nocivos. Por eso ya en la clase anterior hemos aprendido cuáles son las medidas de protección físicas y con el uso de bloqueadores solares más importantes. Mm, Bueno, creo que esa es la última diapositiva. Hasta ahí vamos a terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta que pueden hacer por el chat. Yo lo voy a ver. Allá me preguntan, dice, doctora, ¿qué tan viable es la extracción de lunares grandes para evitar el melanoma? Acabamos de decir, ¿no? El melanoma, la mayoría se presenta como un lunar nuevo, como una lesión nueva, perdón, y un porcentaje pequeño se va a asentar sobre un lunar ya preexistente. Entonces, si tenemos un lunar que está en una zona de fricción continua, por ejemplo, si yo tengo una lunar en el codo, que es poco frecuente, o en la nalga, o en la punta de la nariz, y frecuentemente yo lo voy a rozar, lo voy a lastimar, puede ser que en ese caso sí sería de repente más adecuado retirarlo. O si yo le veo cambios, ¿no? Las reglas, esa cartilla del ABCD, si yo le veo que va cambiando los bordes, el tamaño, el color, pues puedo retirarlo. ¿Ok? Y el otro, doctora, ya, le voy a pasar después. Muy bien, si no tienen otras preguntas, podemos terminar y tenemos nuestra última clase, ¿ok? Tenemos nuestra última clase que son fármacos y ya ahí terminamos todo el curso de hematología, prácticamente se ha abarcado ya todos, absolutamente todos los temas que creo que son importantes que deben tener y ya estaríamos listos para el último examen de dermatología que por cierto la escuela me ha pedido que sea un poco más difícil, ¿ok? La escuela me ha pedido que el examen sea más complicado que las que las he puesto anteriormente. Así que va a ser un poquito más complejo este último examen. También son menos temas. Creo que tienen más, vamos a decir, más tiempo para estudiarlas, ¿no? Son menos temas. ¿Listo? Entonces terminamos. Nos vemos en la próxima clase, que creo que es el lunes también, ¿ya? Ok, yo no les haría caso, pero es lo que pide. Bueno, nos vemos. Hasta luego.